En esta sesión vamos a hablar de las fuentes de corriente constante. El diseño que vamos a ver ahora está hecho con transistores de tipo MOSFET. La idea de generar una fuente de corriente con transistores es lograr polarizar cierto tipo de amplificadores en los que podríamos estar interesados. Entonces, de su lado izquierdo, ustedes pueden ver un amplificador. Ese amplificador está compuesto por Q1 y Q2, está polarizado, tiene resistencias, una fuente de voltaje constante de 20 y 5 volts y también requiere de una fuente de corriente de 1 mA. Hasta el momento ustedes no saben cómo diseñar esa fuente de corriente necesaria para que ese amplificador funcione. En el lado de abajo también tenemos otra fuente de corriente necesaria para la implementación del amplificador que ustedes están viendo, ¿no? En este caso utilizamos 5 volts de DC para alimentarlo, pero también es necesario alimentarlo con una fuente de corriente constante de 0.5 mA. Entonces, también tienen un voltaje de DC de menos 10 volts. La idea de esta sesión es que ustedes aprendan los fundamentos de cómo funciona una fuente de corriente básica, llamado fuente de corriente espejo. Entonces, ¿para qué? Bueno, hay algunas configuraciones en donde son necesarias las fuentes de corriente, ¿no? Como los dos ejemplos que estoy ofreciendo ahora. Y bueno, más adelante ustedes pueden revisar más ejemplos en donde son necesarias. Entonces, nada más para hacer una analogía de qué se trata esta fuente de corriente, voy a trazar algunos nodos. Voy a trazar el nodo que está aquí y el nodo que está abajo. Esos son los dos terminales de lo que es la fuente. Lo que ustedes tienen a su derecha es realmente el circuito real únicamente de ese símbolo, que es un círculo con una flecha. Ese símbolo realmente, para poderlo implementar, tendría que observarse como el circuito que ustedes tienen a su derecha, y reitero, es solamente una manera de hacerlo. En este caso vamos a comenzar con la fuente más simple, que es la espejo básico. Y bueno, entonces este nodo que ustedes observan acá arriba sería este nodo de acá, ¿no? En este nodo tú conectarías tus transistores, ¿no? Y el nodo de salida de esta fuente sería este de acá abajo. El resto del circuito es transparente para el usuario. Él nada más necesita una fuente de corriente y tú se la vas a proporcionar en estos dos nodos. O sea, todo lo que quiera conectar el usuario, tú dile conéctalo en este nodo que está acá arriba, marcado con B0. Y el otro extremo lo conectas acá, ¿no? Y ya. Realmente es cómo pasamos de este esquemático, que es un círculo y una flecha, a lo que es realmente, a lo que se debe de implementar realmente. Recuerden, pues es un símbolo, ¿no? El círculo y la flecha son un simple símbolo, pero ya implementado se vería como lo que ustedes están viendo a su derecha, donde conectamos en los nodos que les acabo de indicar, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona y por qué puedo afirmar que este símbolo es este circuito que tengo de este lado? Bueno, para hacer una fuente de corriente necesitas generar una corriente que vamos a llamar de referencia. La manera más sencilla de hacer una corriente pues es utilizando ley de Ohm, ¿no? Genero una diferencia de potencia, la divido entre un resistor y obtengo la corriente que yo necesite. Entonces es lo que voy a hacer del otro lado del circuito, en este que llamamos espejo. La función que tiene VDD, R y la conexión de su lado izquierdo tienen ese propósito, generar por ley de Ohm una corriente de referencia, ¿no? Entonces la parte de VDD, R, Q1 y VGS, su labor es generar una corriente de referencia. Incluso ustedes pueden hacer una malla VDD menos la caída de tensión en R, que sería el valor de la resistencia por la corriente de referencia. Noten aquí que hay un cable, y la importancia de este cable es que nos hace que el voltaje de DREN sea el mismo que el voltaje del gate.
Esa es la función de este cable primordial. Entonces digamos que el voltaje de dren es el mismo que está acá, entonces yo puedo seguir mi malla diciendo que sería VDD menos la caída en este elemento resistivo menos la caída VGS, dado que este cable me permite igualar el voltaje de dren con el voltaje de la compuerta. Y bueno, si despejamos de ahí la corriente de referencia de esa malla, tenemos la ecuación que ustedes observan acá abajo. Esta es la corriente de referencia. La voy a poner de este lado para que ustedes la puedan ver. Sale de la malla que ustedes pueden dibujar de este lado. Voy a utilizar, ustedes pueden hacer una malla aquí, por acá y por acá, ¿no? Esa sería la malla. Bueno, entonces despejando tenemos la corriente de referencia. Ahora, ¿cómo le hago para que esta corriente de referencia se replique del lado en donde el usuario va a estar esperando dicha corriente, ¿no? Que son los lados que ya indicamos? ¿Cómo le hago para que pase a este otro lado marcado como I0? Bueno, aquí la manera en que están conectados los transistores juega un papel muy importante. Para explicar este concepto voy a necesitar que ustedes recuerden que en la compuerta de este tipo de transistores no existe corriente alguna, idealmente hablando. La corriente que circula por las compuertas es cero, como lo marca la imagen. Entonces también la corriente que circula por este cable que está acá es cero. De manera que yo puedo afirmar que la corriente que entra al dren es igual a la corriente de referencia que se estableció en un principio. Entonces puedo afirmar que la corriente del dren 1 es igual a la corriente de referencia. ¿Por qué? Porque nunca se divide, ¿no? Dado que en la compuerta o en las compuertas no hay corriente. Esa es mi primera afirmación. Mi segunda afirmación es que la corriente de dren tiene una expresión específica, es una expresión cuadrática, y tiene que ver, según lo que habíamos analizado en clase, tiene que ver con una constante que llamamos Kn, las dimensiones del transistor, que sería el ancho y el largo, WNL del transistor 1, ¿no? Viene su índice 1, y tiene que ver con el voltaje de compuerta fuente VGS, y tiene que ver también con el voltaje de umbral. Entonces, esa expresión ya la hemos utilizado, y bueno, esa es la corriente de dren 1. Ahora, si nos vamos al lado derecho, la corriente I0, si están de acuerdo, es igual a la corriente del dren 2, ¿no? Ahí no hay ningún problema, la corriente entra completamente al dren. Y pues tenemos la misma ecuación, ¿no? La corriente de dren responde a una ecuación cuadrática, que es un medio de la constante Kn, es directamente proporcional a las dimensiones del transistor 2, WNL en 2, ¿no? Ancho y largo del transistor. Y también depende del voltaje VGS que se establezca y del voltaje de umbral. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, lo que intento hacer es que esta corriente de referencia, que es la corriente de dren 1, sea igual a la corriente de salida, ¿no? Entonces voy a tomar esto. Yo quiero que esta corriente de aquí sea igual a esta corriente de acá. Entonces, si yo igualo estas dos ecuaciones, necesito que esta corriente de entrada sea igual a la corriente de salida. ¿Bajo qué condiciones se va a lograr? Bueno, pues el 1 medio y el 1 medio es común a ambas ecuaciones, ¿no? Ustedes se fijan, es lo que yo quiero, que la corriente del dren 1 sea igual a la corriente del dren 2, ¿no? Para poder hacer la copia que les comentaba. Entonces el 1 medio y el Kn es común a ambos lados de la ecuación, lo podemos retirar. El VGS, si ustedes observan, es el mismo para ambos transistores debido a la conexión que se establece. Tengo los dos gates juntos y los dos sources juntos, entonces VGS es el mismo para ambos transistores. Y aquí
si conseguimos que el voltaje de umbral de ambos transistores sean iguales, podríamos borrar incluso este término, ¿no? Y entonces la condición para que la corriente del DREN 1 o la corriente referencia, ¿no?, que ya establecimos que son iguales, sea igual a la corriente que va a salir del otro lado del circuito, requiere que las dimensiones de ambos transistores sean iguales, ¿no? Que el ancho y el largo del transistor Q1 y el ancho y el largo del transistor 2 sean iguales. Entonces, sí es importante que si tú necesitas replicar la corriente hacia el otro lado, que las dos dimensiones sean iguales, que básicamente es lo que escribo en la última ecuación que aparece acá. Incluso si tú deseas más corriente a la salida, por ejemplo, si quieres 10 veces más la corriente de referencia, este término de acá, las dimensiones, deberían de darte al momento de resolverlas 10, ¿no? Para que I0 fuera 10 veces, ¿no?, despejando la corriente de referencia. Entonces, tú puedes controlar la cantidad de corriente que quieres en tu fuente únicamente controlando la dimensión de los transistores. Y bueno, entonces de manera práctica puede resultar complicado conseguir dos dispositivos idénticos, y se trataría de que la fabricación se cuidara de tal manera que pudiéramos lograr este resultado. Si no son idénticos, simplemente la corriente no se va a copiar exactamente, o no va a ser más grande o más pequeña de acuerdo a como tú lo requieras. Pero bueno, la parte de abajo es una condición de conducción. Esa ya la hemos estado manejando en clase. Recuerden, para que estos dos transistores estén en modo de amplificación necesitan cumplir una condición importante, que es que BDS sea mayor que BGS menos BT. Ustedes pueden ver de la figura que BDS, ¿no?, el BDS de Q2 es B0. Entonces aquí en la ecuación ya escribimos B0 mayor que BGS menos BT. Si tú cumples esta condición, la fuente va a funcionar bien. Si no la cumples, lo más probable es que no funcione, ¿no? Entonces es necesario que establezcas la corriente que quieres copiar, que conectes adecuadamente tu circuito y que al final verifiques si estás cumpliendo la condición de conducción. Del lado de Q2 es importante analizarlo. Del lado de Q1, debido a este cable que tenemos acá, siempre la cumple, entonces no hay ningún problema, pero sí tienes que revisar la condición para el transistor, que es el que va a entregar la corriente, ¿no? Como insisto, como he marcado los nodos, estos nodos son los encargados de entregar la corriente al circuito que está demandando. Entonces es importante revisar esta conexión. Esta explicación es válida únicamente para tecnología NMOS. En la próxima sesión vamos a hablar de las fuentes de corriente con PMOS. Gracias.